Unidad 1. Tema 1. Introducción a las corrientes pedagógicas. Tema 2. La escuela tradicional. Profesor Karin Leiva Valderrama. Alumnas Daniela Estefanía Hernández Santiago y Norma Silvia Domínguez Rodríguez. Introducción a las corrientes pedagógicas. Entendemos las corrientes pedagógicas contemporáneas como las representaciones conceptuales o teorías pedagógicas que surgen de la realidad, planteando los elementos que debe tener una pedagogía, fundamentándose en teorías psicológicas, sociológicas y antropológicas, considerando la multidimensionalidad del hombre. El objetivo es determinar la relación entre las corrientes pedagógicas contemporáneas y los estilos o métodos de enseñanza de la educación física propuestos por Muska Moston. Metodología. El diseño del presente estudio es descriptivo, comparativo. Marco teórico. Las corrientes pedagógicas contemporáneas. Entendemos las corrientes pedagógicas contemporáneas como las representaciones conceptuales o teorías pedagógicas que surgen de la realidad, planteando los elementos que debe tener una pedagogía. La corriente pedagógica tradicional. Esta corriente, según Bonilla, concibe a la educación como un acto exclusivamente académico que se da al interior del aula, descontextualizado, referido a la transmisión de conocimientos. Tiene como propósito transmitir saberes específicos y las valoraciones aceptadas socialmente. Se busca la formación de trabajadores rutinarios y de servicios. Las relaciones profesor-alumno son verticales. La corriente pedagógica conductual. Esta corriente concibe a la educación como factor de movilidad, ascenso y armonía social. Los propósitos están dados por el planteamiento de objetivos y metas educativas en términos de resultados observables. La corriente pedagógica activa. Esta corriente surge como respuesta a las formas de enseñanza imperante representada por la escuela tradicional. Esta corriente concibe a la educación como proceso orientado al niño, defiende la acción como garantía del aprendizaje. Se promueve la humanización de la enseñanza en un ambiente de libertad. El propósito es educar por la vida y para la vida. La corriente pedagógica personalizada. Esta sostiene que la educación debe realizarse de acuerdo a las características de cada persona, considerándolo a esta como un todo biológico, psicológico y social. La corriente pedagógica social considera que la educación debe estar orientada a la transformación de la sociedad, llevándola hacia la equidad, la cooperación. La educación como fuente del conocimiento e intercambio de experiencias. La educación debe centrarse en la formación de seres productores, polivalentes, es decir, hombres capaces de transformar la sociedad actual, llevándola hacia una más justa. La corriente pedagógica constructivista. Esta se puede definir como la corriente que afirma que el conocimiento de todas las cosas es un proceso mental del individuo, que se desarrolla de manera interna conforme el individuo interactúa con su entorno. La corriente pedagógica conceptual. Esta concepción educativa se centra en la formación de la persona orientada hacia el desarrollo pleno de las potencialidades humanas, a tono con las exigencias del siglo XXI. Pretende el enfrentamiento exitoso de la persona ante las dificultades de la sociedad en la era del conocimiento. Relación de los estilos de enseñanza de la educación física con las corrientes pedagógicas contemporáneas. El paradigma dominante del cuerpo-máquina
generó una forma de entender el movimiento regido por las leyes biofísicas y bioquímicas. A su vez, produjo un marco investigador propio y desarrolló una determinada forma de enseñarlo y aprenderlo. Vázquez señala que la educación física se define a partir de dos parámetros fundamentales, el cuerpo y el movimiento, y según se entiendan cada uno de ellos, la educación física tendrá un enfoque u otro y desarrollará unas metodologías específicas de acuerdo a dichas concepciones. Las corrientes educativas que se han ido configurando alrededor del concepto de educación física en el siglo XX, según Vázquez, son educación físico-deportiva o llamado cuerpo acrobático. Han dado lugar a un nuevo paradigma, la praxeología motriz, que se presenta como un conocimiento transdisciplinar que engloba los datos aportados por las otras ciencias de la motricidad y que corresponde a Parlevas. El comportamiento del profesor de educación física, el interactuar con el educando, revela la puesta en práctica de una determinada concepción de la educación física, la misma que refleja una corriente pedagógica imperante en él. Análisis y discusión. El análisis de la corriente pedagógica tradicional nos permitió encontrar que existe una relación directa con el estilo del mando directo. El análisis de la corriente pedagógica conductual nos permitió establecer que existe una relación directa con el estilo de la práctica o de la enseñanza basada en la tarea. La corriente pedagógica social y el estilo enseñanza recíproca muestran coincidencia y una relación directa. La corriente pedagógica social y el estilo constitución de pequeños grupos, al igual que el estilo de la enseñanza recíproca, muestran coincidencias y una relación directa en la concepción educativa. El análisis de la corriente pedagógica activa nos permitió encontrar que existe una relación directa con el estilo de inclusión por cuanto las ideas y la puesta en práctica corresponden a esta corriente pedagógica o escuela nueva. La corriente pedagógica personalizada y el estilo de autoevaluación muestran coincidencias y una relación directa en la concepción educativa. El análisis de la corriente pedagógica constructivista y el estilo de descubrimiento guiado nos permitió encontrar que existe una relación directa entre ambos. El análisis de la corriente pedagógica conceptual y el estilo resolución de problemas realizado nos permitió encontrar que existe una relación directa entre ambos por cuanto las líneas de pensamiento y su aplicación son coincidentes. Pedagogía tradicional. El pensamiento pedagógico alcanza cuerpo teórico y llega a ser una ciencia independiente en el periodo renacentista, en el siglo XVI, como una necesidad de la naciente burguesía con la finalidad de preparar a las masas para dar una respuesta a los cambios en el plano cultural y económico, y así propiciar el desarrollo de la producción. Entre los principales antecedentes de la pedagogía tradicional pueden mencionarse a Ignacio de Loyola. Elaboró un sistema educacional fundamentado en la estructura del proceso docente en la escuela. Es de la orden de los jesuitas y a través de su orden hizo aportes a la pedagogía. Los jesuitas en su sistema de enseñanza tienen como rasgo más notable la disciplina. El interés fundamental de su pedagogía era el de afianzar el papel de la Iglesia Católica y destacar la figura del Papa, la cual se veía amenazada por la Reforma Protestante. Su objetivo fundamental es poner al servicio de la Iglesia Católica al hombre disciplinado que las circunstancias requerían, basándose en la rigidez y el orden absoluto, estando sus maestros bien preparados para ello. La información que ofrecía era esencialmente literaria, basada en la humanidad clásica, puramente formal y gramatical. Las diversas asignaturas se introducen como ciencias auxiliares del humanismo. Esta enseñanza que desarrollaron exitosamente los jesuitas se extendió a toda la enseñanza religiosa
en sus características fundamentales. Johann Amos Comenius escribió su famosa Didáctica Magna o Gran Didáctica. Escribió la primera guía para la educación de los niños en la edad preescolar, la escuela materna. Plantea una escuela única, con obligatoriedad de la enseñanza en la lengua materna para todos los niños sin distinción de raza o posición social o condición. Participaba de la idea de que no hay nada en el intelecto que no haya existido con anterioridad en las sensaciones, por lo que su didáctica tiene un carácter sensualista. En su libro se destaca la idea de que debe haber conformidad entre educación y naturaleza en todo momento. La enseñanza no debe apresurarse. Los alumnos deben dominar totalmente lo que se les enseña. Estableció además el concepto de curso escolar, su división en semestres y la determinación de las vacaciones. Dividió la jornada escolar en 4 horas para la lengua materna y 6 horas para la escuela latina. El ingreso en la escuela debía realizarse una vez al año, de modo de que cada maestro pudiera realizar su trabajo en forma colectiva con todo un grado. Destinó una parte de la clase para las preguntas a los alumnos y otra para la explicación del nuevo contenido y para la ejercitación. Elaboró indicaciones teóricas muy valiosas acerca de cómo debe ser un libro de texto, las cuales fueron llevadas a la práctica. Criticó la disciplina medieval basada en los golpes. El maestro, según Comenius, debe ser sincero, activo, valiente y un ejemplo vivo de virtudes, las que debe inculcar a sus alumnos y ser un hombre educado y laborioso. Debe velar porque todos los alumnos participen activamente en la clase, así como mantener la disciplina de la misma. Mucho de lo que soñó este gran pedagogo, adelantándose a su época, entró en la práctica de la escuela, al cabo de 2 o 2 siglos y medio después. Por su influencia en la ciencia pedagógica se le considera el padre de la didáctica. Las características fundamentales de la pedagogía tradicional. La escuela es la principal fuente de información, así como de transformación cultural e ideológica de las masas, respondiendo a los intereses de la burguesía como clase dominante. La adquisición de conocimiento se realiza en la institución escolar. El maestro es el centro del proceso de enseñanza. El estudiante juega un papel pasivo, con poca independencia y pobre desarrollo del pensamiento teórico. Entre las ventajas que tiene se puede citar que ha sido la encargada de formar un elevado número de hombres de ciencia, que son los que han permitido alcanzar los logros actuales. Otra sería que sentó las bases de la organización escolar y de las ciencias pedagógicas. Como principales desventajas están que el desarrollo de un aprendizaje es receptivo y memorístico, dirigidos a los resultados y no al proceso de construcción del conocimiento. La posición pasiva del estudiante en el proceso del aprendizaje tiene un papel receptivo nada más. Gran volumen de información sin establecer los vínculos necesarios entre materias.